tardes. Estamos otra vez aquí con ustedes. Hoy es sábado, mayo 29 de 2021 y estamos de nuevo aquí con ustedes en un estudio titulado Cristo el Rey. Buenas tardes para todos, feliz sábado. Y bueno, bienvenida Débora de nuevo. Gracias. Estamos contentos porque creemos que será una bendición el tema de hoy y les invitamos para que juntos tengamos una oración y sigamos adelante. Oramos. Señor, te damos gracias esta mañana, esta tarde ya, por tus bendiciones. Gracias porque estás con nosotros. Pedimos que este programa sea para honra y gloria tuya. Amén. Que sea de bendición para todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos entonces A cantar. a cantar. Como ya sabemos, el canto. El mundo de hoy perdido está, muchos no saben la verdad, sin amor ni esperanza están aquí, sin razón, sin ilusión, sin ganas de vivir. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Ser tuyos prometemos ya, pues pronto en gloria volverás. Libéranos de todo mal que impida hoy poder servirte en libertad y a otros enseñar. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Del amor de Jesús hablemos hoy, un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Pues solo en su amor hay salvación. Pues solo en su amor hay salvación. Amén. Amén. Solo en Cristo Jesús. Cristo el Rey. Cristo el Rey, en Cristo hay salvación. Y bueno, sabemos que hemos estado estudiando el tema de los tres ministerios de Cristo. Cristo como profeta, Cristo como Rey y Cristo Como sacerdote. Entonces, esta mañana vamos a hablar acerca de Cristo como Rey. ¿Qué idea tienes de Cristo como Rey, Débora? Pues Cristo allá en la esquina de la mesa con su corona. Cuando estamos comiendo en el cielo, así lo veo. Oh, Ves que vamos a estar todos, que se me parece bien increíble cómo va a ser eso, ¿verdad? No me lo puedo imaginar, pero me imagino a Jesús allí con una corona en su cabeza. o sea, la idea de Cristo tuyo es como un La idea del rey en el cielo. Exacto. No es una idea como un rey terrenal, No. como un rey de los... Cuando mencionan Cristo, el rey, pienso en esa escena. Oh. Me traslado al cielo. Vamos a ver, a escuchar a un hermano que tenía una percepción de Cristo como su rey. Y vamos a poner un video para que lo veamos todos. ¿Cómo ve? No dejó nada fuera de la descripción de Jesús como un rey.
Es una cosa maravillosa, yo me ¿Cómo lo emociono, puede describir? me emociono porque es algo tremendo, ¿verdad? Sí, cómo él lo puede, concibe la idea de Jesús como el rey Y así es. en todas las dimensiones, espiritual, Ujú. física, moral, social, en todas las áreas, para él Jesús está presente. Así Y es. eso debería ser así, Jesús debería estar presente Y que en todo momento. si todos tuviéramos esa percepción de Jesús en nuestra vida, es algo como dice, y que no podemos vivir sin Él. Ajá. Es tremendo, es algo grandioso que Y- tenemos que experimentar en nuestra vida. Cristo Claro. debe ser todas esas cosas para cada uno de nosotros. Bueno, y la Biblia describe lo que estábamos comentando, una dimensión del ministerio de Jesús como rey. Aunque sabemos que en la historia no fue un rey como tal, como un rey terrenal, pero su dimensión es espiritual. Y vamos a ver la presentación en lo que se describe a Cristo como el rey. Y uno de los pasajes que se encuentra en Lucas 23:42, si recuerdas el pasaje cuando el hombre de la cruz, ¿verdad? estaban clavados en la cruz y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba reconociendo este personaje? Estaba reconociendo que Cristo era el Que Salvador. Cristo era el Salvador, que era el... Y la única esperanza que cuando él vio a Jesús, yo creo que es que ese hombre se iluminó Ujú. y vio esperanza. Y entonces le dijo que Le hizo el pedido. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y bueno, así como el autor de este video y así como Lucas muestra a esta persona mirando a Jesús como el único medio, les invitamos para que también nosotros miramos a Jesús, ¿verdad? En nuestra condición en la que estemos, veamos a Jesús como nuestra salida, nuestra solución a lo que estamos experimentando. Y bueno, en Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Qué puedes ver aquí en este versículo? Bueno, ahí veo lo que es Cristo, ¿verdad? Ajá. Pero mira, Que es un rey, porque pero mira lo que Ajá. dice, Jehová estableció en los cielos su trono. Es decir, el reinado de Jesús no es de este mundo, no surgió cuando nació. Jehová ya lo había establecido en los cielos, pero tiene una dimensión también en la tierra. Su reino domina sobre todos, es decir, en el cielo y en la tierra. Tiene su trono allá, pero su dominio abarca todo. Abarca todo. Es ¿verdad? Y eso lo podemos visualizar nosotros en la tierra, en esos lugares donde hay reyes, reinas. Ajá. Ellos tienen su trono o su palacio en cierto lugar, pero no dominan ahí nada más. Dominan en ciertos territorios Otros que abarcan territorios. fuera de donde ellos están. Ujú, ujú. Entonces aquí a diferencia de Cristo es que Cristo domina en todo lo que está fuera de donde cielo y está su tierra. trono, ¿verdad? Así que Claro, y mira una descripción de lo que eran los reyes aquí. En el reino nacional de Israel, Dios era su rey, era su legislador y su juez, y él designaba al rey terrenal para representarlo, ejecutar su voluntad y para cumplir sus juicios. Era solo el símbolo, la sombra y el tipo de una realidad futura. futuro. Y esto lo que nos recuerda es que cada rey de Israel, cada rey que surgía, era un representante de Dios en el pueblo de Así Israel. es. Y Por lo menos debía ser así. debería ser así. Y cada uno de ellos tenía su labor. Y bueno, vemos en la Biblia, en los libros de los reyes,
Y algunos dicen, y hizo la voluntad de Dios, Y no otro hizo la hizo lo voluntad de malo. Dios, hizo lo malo delante de Dios. Es decir, ellos eran los que estaban puestos ahí porque Dios los ponía, porque Dios quería que su voluntad, que sus leyes, que sus propósitos, estos reyes los cumplieran. Así es. Y claro, vemos la historia que algunos lo cumplían, otros no. Pero eran los representantes de Dios. Era una representante de Dios aquí en la tierra. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía un plan especial. Y vemos que en ese plan, pues Cristo era el Hijo de Dios, sería el Rey de Israel. Aquí en Salmo 2.6 dice la Biblia, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, Dios tenía en su plan que Jesús fuese el Rey, que Jesús fuese el Rey de su pueblo. Aquí lo menciona el santo monte, pero en realidad el plan de Dios era que Jesús fuese el Rey del pueblo. Mira que dice en Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y la historia nos dice que Jesús venía de la descendencia de David, y como David era un rey, pues Jesús también tendría que ser rey de acuerdo a la profecía, de acuerdo a lo que Dios había instruido a los profetas. Así que Dios levantaría un rey que reinaría sobre su pueblo. Pero verdad que no se entendió muy bien esa labor de Jesús como rey, porque en verdad Jesús no fue un rey terrenal, era tenía otra dimensión. No era su propósito. No y era. Eso era lo que esperaban. Por eso cuando él llegó a la tierra, pues esperaban que tuviera su trono y todo, porque pues lógicamente es lo que esperan de un rey. De hecho, mira lo que dice en Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es decir, que se tenía esa noción de que Cristo iba a ser el rey. Sabían que era el rey. Sabían que era el rey. Y ahí lo vemos, que ellos fueron y lo buscaron. Y fue algo bien difícil, porque al recibirlo de esa manera, pues claro que iba a decir Herodes, me vienen a quitar mi puesto. Entonces, exactamente. Ya desde pequeño vemos que empezaron a seguir al Rey de Reyes. Así es decir, vemos que a través de la historia del Antiguo Testamento, Dios presentaba a Jesús como un rey. Y en el Nuevo Testamento, ya ahora cuando nació, también se le reconocía como un rey, pero se esperaba que él fuera un rey. Que estableciera su reino aquí en la tierra. Exactamente, pero no era así. Mira lo que pasó cuando Jesús fue entregado a Pilato. En San Juan 18, 33, 34 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces vemos aquí que el rey Pilato no lo quería reconocer. Pilato lo que estaba era indeciso, porque decía, bueno, tú eres rey, bueno, ya que hay un rey, tú eres el rey, ¿quién es el rey? Y Jesús le respondió bien, pero yo pienso que no entendieron tampoco la respuesta de Jesús. Así es, y ahí mismo Jesús dice, yo para esto he nacido. Es decir, que Jesús entendía que Él es el rey. Jesús que como Dios dice que Él iba a tener un rey del linaje de David,
Jesús ahora, él mismo está diciendo, yo he nacido para ser rey. Es decir, que Cristo tiene esa designación de rey de parte de Dios. Y también pues de parte de los dirigentes terrenales, como estos personajes, los que fueron a visitarlo, y ahora Pilato y también Herodes, que lo reconocían como un rey, pero tenían temor, como tú decías. Sí, tenía el temor porque no entendía, pero ahí vemos en ese versículo cómo Jesús le aclaró la misión que él tenía, que no era la misma de los reyes terrenales que habían en ese tiempo, no estaban cumpliendo con una misión. Exacto, y por eso Dios dijo, voy a levantar un rey que reinará sobre la casa. Mira aquí en Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces entendemos que la casa de Jacob pues es el pueblo de Israel. Entonces no era que Jesús iba a ser un rey terrenal, sino que en su dimensión espiritual iba a ser el que gobernaba o gobernara el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y de esa forma entonces vemos que Jesús entonces está teniendo no una dimensión terrenal, sino una dimensión espiritual. Y eso también se deja notar cuando entendemos que se le dio un poder oficial para regir todas las cosas en los cielos y en la tierra, para la gloria de Dios y para la ejecución de los propósitos de Dios en la salvación del hombre. Y eso lo vemos claro, pues como el rey que reina en el pueblo de Dios. Y aunque los seguidores o los discípulos o el pueblo querían que en realidad Jesús fuese como un rey terrenal. Entonces, es una realeza espiritual porque se relaciona con un reino espiritual. Es el gobierno establecido en los corazones y en la vida de los creyentes con un fin espiritual. ¿Y cuál es ese fin? La salvación de su pueblo, que va a estar administrada mediante la palabra y el espíritu de verdad, de sabiduría, de justicia, de santidad, de gracia y misericordia. Y estas son unas características características de ese reinado de Jesús. El reinado de Jesús está administrado mediante la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, de gracia, de santidad, de misericordia, sabiduría y de sabiduría. Entonces, el reinado de Jesús en la dimensión espiritual es la que Dios quería que conociésemos, porque en realidad Jesús no tenía se habló de él como un rey terrenal. ¿Cómo te imaginas que Jesús fuese un rey que supiese, ¿cómo se dice?, usar los instrumentos de guerra? Porque los reyes iban enfrente, un rey no iba detrás. Los reyes terrenales llevaban a su ejército y iban detrás de ellos, y ellos iban con sus armas. Imagínate a Jesús con espada, con ¿cómo se llama? Un escudo, montado en un caballo, o ¿qué será? Un camello. Los instrumentos de guerra. Nunca me lo he imaginado así. Yo pienso que como ya nosotros tenemos la palabra, por lo menos, y la hemos leído, hemos estudiado, pues yo desde pequeña, ¿verdad? Que he estado en la iglesia y todo eso, pues mi visión de Jesús como rey es en el cielo. En el cielo. Y entonces yo imagino ellos pues diferente, porque ellos recibieron a Jesús como ser humano, lo vieron, vivieron con él. Pues era lo lógico, ellos querían que estableciera su reino allí y que de allí mismo lo sacara de la opresión que vivían, lo sacara de todas las dificultades, se quebrantaran todos los odios, todo lo que había sucediendo en ese tiempo.
Ahí podemos ver entonces que la visión de Jesús como rey no era un rey terrenal, sino un rey espiritual. Y yo imagino que yo no sé, realmente no sé cómo era Jesús, si tenía músculos, no tenía, pero me imagino Tenía que ser fuerte. que si lo, claro, pero como tú dices del escudo y la espada, yo me imagino que algunos de tus discípulos lo verían y tal vez le dijeran como que Jesús, tienes que hacer más ejercicio para que, porque cuando tengamos que ir a guerra o algo, ¿verdad? Me imagino porque era parte de... Era parte, sí, y no se vio, o no se dice nada en la historia de que Jesús estuviese congregando un ejército o levantando ciertos grupos para pelear en contra de No, los... y sin embargo, algunos de sus discípulos eran ¿cómo se llama? Tenían- Impulsivos. y- Y ya ves, Pedro que le cortó la oreja a sí, a un soldado. Y entonces, eran impulsivos y Jesús siempre estaba trayendo la paz. Ujú. Y ellos, yo no los culpo, yo imagino que ellos lo hicieron con su buena intención, porque ellos querían defender y ellos pensaban, pues un rey va a dominar, pues tiene que dominar, tiene que darse a respetar. Y eso es lo que pasa en este mundo. Nosotros pensamos, tenemos que darnos a respetar y pensamos que el respeto es así. Peleamos, nos metemos con aquel y no es así. Y Cristo le estaba enseñando que no era así. Así es. Entonces, la visión de Jesús como rey es un rey en una dimensión espiritual. Dios quería que Jesús reinara sobre la casa de Israel, como él lo menciona, sobre el pueblo de Israel y también sobre la iglesia. Y es lo que nosotros vemos ahora en nuestro tiempo. Jesús es el que gobierna la iglesia. Y ahí en Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, es el que gobierna la iglesia. Y en Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, así como su dimensión de rey no solamente gobierna al pueblo espiritual, también a la iglesia espiritual, que también nosotros estamos ahí en la iglesia. Y vemos la comparación de los reyes, ¿verdad? Los reyes crecían a medida que iban conquistando un pueblo tras otro, ¿verdad? Peleando y arrebatándoselo así a la fuerza y todo eso. Y Jesús no. Jesús dijo ahí, la verdad de amor. O sea, que todo lo esencial de Jesús es que nosotros abarquemos, dominemos todo la tierra, pero con la verdad de amor, que es lo que Jesús nos está presentando. En Colosenses 1:18 también nos menciona la misma idea. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y entonces podemos ver que Jesús fue el que Dios designó para ser el rey de Israel en forma espiritual y en forma espiritual también como la cabeza de la iglesia, aquel que es el que tiene el dominio de la iglesia, aquel que tiene el que dirige la iglesia. Jesús es el que dirige la iglesia. Por lo tanto, su dimensión espiritual también nos alcanza a nosotros como miembros de la iglesia. Y mira lo que sucedió con los discípulos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí vemos a Jesús presentando su reinado o su reino, dándoles a conocer que su reino era de los cielos. Que su reino era de los cielos, exactamente. Que su dimensión espiritual abarca la tierra, pero que su reino está, o los misterios. Que su trono más bien estaba en el cielo. Así es. Entonces, y ellos eran los responsables de, vamos a decir, llevar
ese mensaje o ese camino a las otras tierras. Exacto. Cuando Jesús estuvo con los discípulos y cuando estuvo allá en Palestina y él empezó a predicar y él decía algunas de las parábolas que les decía, el reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos ha llegado a vosotros, o el reino del cielo está entre vosotros. Es decir, que entendía el concepto de rey, pero le daba la dimensión espiritual que trascendía a los cielos. Y lo menciona él mismo, que su reino es un reino celestial. En la parte de cuando está hablando con los discípulos y les dice, a ustedes se les es permitido, o a ustedes les estoy enseñando lo que es el reino. Y si nosotros vamos a la historia, podemos ver cómo Jesús en el libro de Mateo, en los evangelios, él está describiendo cómo es su reino. Y los discípulos, algunos, a ellos les digo, a ustedes se les enseña y lo pueden entender, pero hay otros que no lo van a entender o no se les es permitido enseñar. Entonces, en parte de la Biblia se nos menciona que en el reino de Jesús, o en el reino de Dios, en el reino espiritual, en el reino del cielo, solo se puede entrar con un nuevo nacimiento. Y podemos leer la historia ahí en San Juan 3. También que en el reino de Jesús es semejante a una semilla. Y se recuerdan cuando dice que tiraba la semilla en el suelo para germinar. También mencionó que el reino de Jesús era como una semilla de mostaza o como la levadura. Y que el reino de Jesús está en los corazones del pueblo. Según Lucas 7:21, que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Además, que no es de este mundo, sino es un reino de la verdad. Según San Juan 18:36. Es decir, Jesús describió en diferentes partes de la Biblia parte de lo que él entendía que era su reino. Y la parte importante aquí es saber cómo pertenecer a ese reino. Y aquí dice que no se puede pertenecer a ese reino sin un nuevo nacimiento. Y ahí vemos la historia de Nicodemo, ¿no es cierto? Cuando le dijo que no podía, tenía que nacer de nuevo. Tenía que nacer de nuevo. Así es. Así que todos estamos invitados al reino de Jesús. Todos pueden entrar en el reino de Jesús. Todos podemos conocer el reino de Jesús según la descripción que Jesús mismo hizo allí en los evangelios. Pero entonces, ¿cómo se describen los ciudadanos de ese reino? Se describen como pobres en espíritu, Este lo describe como Mateo, ¿no? en San Mateo, mansos, misericordiosos, pacificadores, limpios de corazón y hambrientos y sedientos de justicia. Estas son algunas de las características. Estas no son como características que yo puedo lograr o alcanzar para llegar a pertenecer al reino de Jesús. No. Se describe a los pertenecientes al reino de Jesús como que ya tienen estas características, que ya son así, que son justos, que son mansos, que son pacificadores, misericordiosos, limpios de corazón. No es que voy a ser limpio de corazón para pertenecer al reino de Jesús, no. Soy limpio de corazón porque ya pertenezco al reino de Jesús. Así es. Entonces, es interesante mirar cómo se describe no solamente las características para pertenecer al reino de Jesús, sino cómo se describe a los que viven dentro del reino de Jesús. Y estas son algunas solamente: mansos, misericordiosos, pacificadores, de corazón limpios, justos, o que hacen justicia. ¿Le gustaría a usted pertenecer al reino de Jesús? Si usted tiene esta característica, usted ya pertenece al reino de Jesús. No tiene que buscar obtener estas características. Si usted tiene las características es porque ya usted pertenece al reino de Jesús. Así es. Muy bien, entonces San Mateo también menciona una condición de aquellos que pertenecen
o para pertenecer a este reino. Hay una condición bastante interesante. Miren lo que dice en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, una de las condiciones para pertenecer a este reino es que hagamos la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si yo me recuerdo a un versículo que dice, la voluntad de Dios es nuestra salvación. La voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos, que lleguemos a pertenecer a ese reino. ¿Y cómo vamos a llegar a pertenecer a ese reino? Ahí leímos en San Juan 3 que tenemos que nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Significa, entonces, reconocer a Jesús como Salvador personal. Reconocer el reinado de Jesús que fue hecho posible mediante su ministerio y mediante su sacrificio que hizo, muriendo por los pecados del mundo. Entonces, la condición es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Creyendo en Jesús, aceptándolo como nuestro Salvador y permitiendo que por medio de la fe, el sacrificio que Él hizo, pues nuestros pecados sean perdonados. Amén. Así es. Entonces, de esa forma, nosotros podemos pertenecer a este reino de Jesús. ¿Quiénes querrán entrar a ese reino? Esperamos que todos, ¿verdad? Porque en verdad que el reino aquí en la tierra, o el reinado, o los gobernantes de la tierra, no ofrecen grandes cosas como ofrece el reino de Jesús. Así es. Mire la bendición que es el pertenecer al reino de Jesús. ¿Qué bendición podemos encontrar? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, el que encuentra este reino que es semejante a un tesoro escondido, pues no quiere pasar por alto tenerlo. El pertenecer a un reino como lo describe Jesús es su tesoro, y todos deberíamos aspirar a alcanzar ese tesoro. Así es. El mejor tesoro que podamos encontrar es el pertenecer al reino de Jesús. Amén. ¿Verdad? Porque Jesús, su reino dice que se basa en la verdad, en el Espíritu, en la misericordia, en el amor, en la gracia, en la justicia. Es decir, no hay mejor tesoro que el reino de Jesús. Y todos estamos invitados a pertenecer a ese reino. Pero la invitación es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El que seamos Y es que salvos. cuando conozcamos a ese rey como es, todos vamos a querer estar al lado de él en su trono. Así es. Y él cambia nuestras vidas. Ahora Va a ser un gozo tan grande como lo que acabas de leer, ¿verdad? Que no nos va a importar lo que tengamos en esta tierra, porque sabemos que lo que Él tiene ya para nosotros es mucho mejor. Así es. Débora, tú estás hablando que el reino de Jesús es un reino eterno, es un reino que no tiene fin. Y eso es lo que dice 1 Pedro 1:11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el reino eterno. Es decir, Él no tiene comienzo, no tiene fin. El reino es eterno, perdurable. Es como cuando uno está disfrutando algo bonito de esta tierra, porque la verdad es que el mundo tiene cosas, bellezas. Cuando uno disfruta eso y uno experimenta cosas tan lindas en esta tierra, uno dice, qué bonito que durara para siempre, ¿verdad? Pero no puede durar, no dura porque es terrenal. Y el reino de Dios, cuando pensamos que es duradero,
eso pues me trae gozo, porque cuando yo disfruto algo y saber que va a ser duradero lo que voy a disfrutar, pues quiero estar allí. Así es. Y bueno, el reino de Jesús no tiene comienzo, no tiene fin, pero como hemos visto, Él no fue un rey como tal en la tierra, pero será el rey en los cielos. Entonces, mira lo que dice en esta frase. El futuro reino consistirá en el gobierno de Dios establecido y reconocido en los corazones de los hombres, pero en la venida gloriosa de Jesucristo, este establecimiento y el conocimiento será perfecto. Las fuerzas escondidas del reino quedarán reveladas y el gobierno espiritual de Cristo encontrará su máxima consumación en un reino visible y lleno de majestad. Es decir, ahora el reino sabemos que existe, pero cuando Él venga por segunda vez, cuando pasen, entonces comenzará su reino, su reino como tal. Ahora sabemos que Él es el rey, pero no comenzó su reinado porque no fue un reino terrenal, sino espiritual. Pero cuando ya entonces Él venga, y cuando dice que como tú dices, como dice ahí también Pedro, que podemos reinar con Él, es después de la segunda venida, cuando Él ya establezca un reino como tal, con todos aquellos que aceptaron estar con Él. Y que no va a ser, y que no es un rey igual que cualquier rey. O sea, nunca va a ser igual de los reyes que hemos conocido en esta tierra. Así es. Y que muchos han tenido y que tienen todavía, porque hay lugares todavía que tienen reyes. Así y va a ser bien diferente. Y como estamos hablando de la duración de su reinado, en Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por el siglo del siglo. Es decir, no hay el reinado de Jesús será un reinado eterno y todos aquellos que queramos pertenecer a ese reino, pues estaremos con Él en ese reinado, en esa etapa de Jesús como rey. Y decía de equidad, imagínate, eso es claro. algo bien bueno también. Otra de las no es que nos van a características. tratar como que, ay, tú eres el de abajo y te trato como menor y con sus rangos ahí. Todos son iguales en el reino de Dios. En el reino de Cristo todos somos iguales, todos nos tratan mejor y todos estaremos contentos y felices de estar ahí. Y en Apocalipsis, San Juan describe también que los que están en ese reino cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Refiriéndose a ese reinado de Jesús en el cielo, en la Nueva Jerusalén, ellos cantan juntos el cántico de Moisés y le dicen Rey de los santos. Y en su última, en Apocalipsis, en el otro versículo que estoy buscando ahora, dice también que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, describiendo a Jesús como el Rey de ese reino. El Rey máximo. El Rey máximo. Rey de no hay Reyes alguien y ahí Señor más de arriba, Señores. es el Señor de señores, es el Rey de reyes, no hay otro rey. Entonces podemos ver que Jesús tiene todas las características de un rey espiritual, un rey que tiene su origen celestial, no como los reyes de la tierra que peleaban con batallas y se mataban unos a otros. Jesús tiene una dimensión espiritual que gobierna la iglesia, que hace la voluntad de Dios y que busca a todos para que pertenezcamos a ese reino. Y su misión es su misión espiritual es salvar al mundo, salvar a todos para que pertenezcamos a ese reino. Y nuestra invitación es para ustedes, si ustedes quieren pertenecer al reino de Jesús, esperamos que sí, ¿verdad? Que todos
quisiéramos pertenecer a ese reino de Jesús. Amén. Y bueno, le agradecemos por estar con nosotros en esta tarde y apreciar el ministerio de Jesús como Rey. Claro que hay mucho más que podemos aprender de Jesús como Rey, pero bueno, ya eso le dejamos de tarea, ¿verdad? Para que lo busquen y se enamoren más del Rey de Reyes. Así es. Señor de Señores. Y vean lo que la Escritura dice de Jesús como Rey. Hay mucho más, no podemos abarcar todo, solamente algunos conceptos que podemos apreciar y entonces poder compartir con ustedes. Así es. Muy bien. Saludo a todos, allá a la familia, y ahora vamos a cantar, y también aquí nuestros amigos que nos miran, nuestra amiga hermana Idalia está con nosotros, y estamos contentos por ello, ¿verdad? Así que el Señor nos siga bendiciendo, dando grandes bendiciones, sigamos confiando en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, porque con Él todas las cosas son posibles. Amén, amén. Y esperamos pronto estar en ese reino. Amén. Cantemos entonces. El mundo de hoy perdido está, muchos no saben la verdad, sin amor ni esperanza están aquí, sin razón, sin ilusión, sin ganas de vivir. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación. Ser tuyos prometemos ya, pues pronto en gloria volverás. Libéranos de todo mal que impida hoy poder servirte en libertad y a otros enseñar. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación. Del amor de Jesús hablemos hoy, un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor, pues solo en su amor, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación. Amén. Amén. Vamos a orar. Oramos. Oramos. Querido Dios, te damos muchas gracias por este hermoso sábado que nos has dado. Gracias, Señor, por tu maravillosa promesa, Señor, por ser nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Ayúdanos, Señor, a alabarte como Rey, como eres, y ayúdanos, Señor, para que podamos hablarle a otros de tu gran amor, de ese reino tan maravilloso que has establecido, donde todos podemos ser partícipes, Señor. Ayúdanos, Señor, para que ese amor nos llenemos de tu gracia y podamos, Señor, contagiar a otros para que también te amen y quieran seguirte y quieran vivir contigo por la eternidad. Amén. Bendícenos, Señor, en el resto de este sábado, todos aquellos que nos están mirando en estos momentos, sé con ellos, como aquellos también que en otros momentos escucharán, Señor, el mensaje para que ellos también puedan animarse, Señor, a hablar tu palabra a otros más, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a caminar contigo hasta el día que tú vengas a buscarnos para vivir contigo para siempre. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el próximo sábado. Saludos a todos. Dios los bendiga.